Hola y bienvenido a tu podcast Urantia en audio. Solamente para pedirte que, si este podcast es de tu agrado, por favor nos ayudes compartiéndolo con familiares y amigos. Por último, también te aviso que este podcast ya lo puedes escuchar en YouTube. Gracias. Escrito 188. El tiempo en el sepulcro. El día y medio durante el cual el cuerpo mortal de Jesús reposó en la tumba de José, el lapso entre su muerte en la cruz y su resurrección, constituye un capítulo acerca de lo cual nosotros sabemos muy poco de la carrera terrenal de Miguel. Podemos relatar el entierro del Hijo del Hombre y consignar los sucesos relacionados con su resurrección. Pero no es posible brindar información auténtica sobre lo que realmente aconteció en esas 36 horas, desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 3 de la madrugada del domingo. Este período de la vida del Maestro comenzó poco antes de que los soldados romanos lo bajaran de la cruz. Jesús estuvo en la cruz aproximadamente 1 hora después de su deceso. Habrían bajado su cuerpo antes de no haber sido por la demora en el ajusticiamiento de los 2 salteadores. Las autoridades judías habían planeado arrojar el cuerpo de Jesús a las fosas comunes de Gehenna, al sur de la ciudad. Así era la costumbre para deshacerse de las víctimas de la crucifixión. De haberse seguido aquel plan, el cuerpo del Maestro habría quedado expuesto a las fieras. Entretanto, José de Arimatea, acompañado de Nicodemo, acudió a Pilato y le solicitó que se les entregara el cuerpo de Jesús para darle digna sepultura. No era inusual que amigos de crucificados ofrecieran sobornos a las autoridades romanas para obtener los cadáveres. José se presentó ante Pilato con una gran suma de dinero, por si fuese necesario pagar el permiso para trasladar el cuerpo a un sepulcro privado. Pero Pilato no aceptó dinero. Apenas oyó la petición, firmó de inmediato la orden que autorizaba a José a ir al Gólgota y tomar posesión del cuerpo del Maestro sin demora. Mientras tanto, al amainar la tormenta de arena, un grupo de judíos representantes del Sanedrín se dirigió a Gólgota con el propósito de asegurar que el cuerpo de Jesús fuese arrojado junto con los de los ladrones a las fosas públicas. 1. El sepelio de Jesús. Cuando José y Nicodemo llegaron al Gólgota, hallaron a los soldados bajando a Jesús de la cruz y a los representantes del Sanedrín allí presentes para asegurarse de que ninguno de sus seguidores impidiera que su cuerpo fuese llevado a las fosas comunes destinadas a los criminales. Cuando José presentó al centurión la orden de Pilato para retirar el cuerpo del Maestro, los judíos armaron gran alboroto y clamaron por quedarse con él. En su furia intentaron apoderarse del cadáver por medio de la violencia, y ante aquello el centurión llamó a 4 de sus hombres, que con espadas desenvainadas se apostaron junto al cuerpo del Maestro tendido en el suelo. El centurión también ordenó a los otros soldados que abandonaran a los 2 ladrones mientras dispersaban a aquella turba enfurecida. Restablecido el orden, el centurión leyó a los judíos el permiso de Pilato y, apartándose, dijo a José: «Este cuerpo es vuestro para disponer de él como bien os parezca. Mis hombres y yo velaremos para que nadie se interponga». Un crucificado no podía ser sepultado en un cementerio judío. Existía una estricta ley en contra de ello.
José y Nicodemo lo sabían, y mientras venían de camino decidieron llevar a Jesús al nuevo sepulcro familiar de José, labrado en roca sólida, que estaba situado un poco al norte del Gólgota, al otro lado del camino que conduce a Samaria. Nadie había sido enterrado aún en aquella tumba, y les pareció digno que el Maestro reposase allí. José creía de veras que Jesús resucitaría, mas Nicodemo dudaba mucho. Estos ex miembros del Sanedrín habían guardado en cierta medida en secreto su fe en Jesús, aunque sus colegas llevaban tiempo sospechándolo, aún antes de que renunciaran al consejo. Desde entonces se convirtieron en los discípulos más francos de Jesús en Jerusalén. Hacia las 4:30 de la tarde, la comitiva fúnebre de Jesús de Nazaret partió del Gólgota hacia el sepulcro de José, al otro lado de la vía. El cuerpo, envuelto en una sábana de lino, era llevado por 4 varones, seguidos por las fieles mujeres galileas que velaban. Los mortales que portaron el cuerpo material de Jesús fueron José, Nicodemo, Juan y el centurión romano. Tras introducirlo en la tumba, una cámara de unos 3 metros cuadrados, lo prepararon apresuradamente. Los judíos, en realidad, no enterraban a sus muertos, los embalsamaban. José y Nicodemo trajeron abundante mirra y aloe, y envolvieron el cuerpo con vendas impregnadas en estos ungüentos. Al terminar, colocaron un lienzo sobre el rostro, lo envolvieron en la sábana de lino y lo depositaron con reverencia en un nicho lateral. Luego, el centurión indicó a sus soldados que rodaran la piedra hasta cerrar la entrada. Los soldados partieron después hacia Gehenna con los cuerpos de los ladrones, mientras los demás regresaban a Jerusalén, tristes, para celebrar la Pascua según la ley de Moisés. Todo se hizo con premura porque era día de preparación y el sábado se aproximaba rápidamente. Los hombres se apresuraron a volver a la ciudad, mas las mujeres se quedaron cerca de la tumba hasta que anocheció. Durante todo este tiempo, las mujeres se ocultaban no lejos, de modo que vieron cada detalle y observaron dónde habían colocado al Maestro. Se ocultaban porque no se les permitía a las mujeres mezclarse con los varones en tales circunstancias. Ellas pensaban que Jesús no fue preparado debidamente para el sepelio y acordaron regresar a la casa de José, descansar durante el sábado, preparar ungüentos y aromas, y volver el domingo por la mañana para preparar como corresponde el cuerpo del Maestro para su reposo de muerte. Las mujeres que velaron ante la tumba aquel viernes al atardecer fueron María Magdalena, María, esposa de Cleofás, Marta, otra hermana de la madre de Jesús, y Rebeca de Séforis. Fuera de David Zebedeo y José de Arimatea, muy pocos discípulos de Jesús comprendían o creían de verdad que Jesús habría de salir del sepulcro al tercer día. 2. La vigilancia del sepulcro. Si los seguidores de Jesús no prestaron atención a su promesa de resucitar al tercer día, sus enemigos ciertamente no la olvidaron. Los sumos sacerdotes, fariseos y saduceos recordaban bien que habían recibido informes de que Él había dicho que resucitaría de entre los muertos. La noche del viernes, después de la cena pascual, alrededor de la medianoche, un grupo de líderes judíos se reunió en casa de Caifás, donde discutieron sus temores respecto a las afirmaciones del Maestro de que se levantaría al tercer día. Esta reunión concluyó con el nombramiento de una comisión de sanedritas que habría de visitar a Pilato temprano al día siguiente, portando la solicitud oficial del Sanedrín de que una guardia romana fuese asignada para custodiar la tumba de Jesús, a fin de evitar que sus discípulos interfirieran con ella. Dijo el portavoz de esta comisión a Pilato: «Señor, recordamos que ese engañador, Jesús de Nazaret, dijo aún en vida: después de 3 días resucitaré».
Por tanto, hemos venido ante vos para solicitar que emita la orden que asegure el sepulcro contra cualquier intento de sus seguidores, al menos hasta después del tercer día. Tememos grandemente que sus discípulos vengan durante la noche y roben el cuerpo, para luego decir al pueblo que ha resucitado de entre los muertos. Si permitiésemos que esto ocurra, este error sería peor que haberle dejado vivir. Cuando Pilato oyó esta solicitud de los sanhedritas, respondió: «Os daré una guardia de 10 soldados. Id y asegurad el sepulcro». Entonces regresaron al templo, consiguieron 10 de sus propios guardias, y esa misma mañana de sábado marcharon hacia el sepulcro de José con los 10 guardias judíos y los 10 soldados romanos, para apostarlos como centinelas ante la tumba. Estos hombres colocaron aún otra piedra delante del sepulcro y sellaron las piedras con el sello de Pilato, para que no pudieran ser removidas sin su conocimiento. Y aquellos 20 hombres montaron guardia hasta la hora de la resurrección, siendo provistos de agua y comida por los propios judíos. 3. Durante el sábado. Durante todo este día de sábado, los discípulos y apóstoles permanecieron escondidos, mientras en toda Jerusalén se comentaba la muerte de Jesús en la cruz. En ese tiempo, había presentes en Jerusalén casi 1,5 millones de judíos, venidos de todas partes del Imperio Romano y de Mesopotamia. Era el comienzo de la semana de la Pascua, y todos estos peregrinos estarían en la ciudad para enterarse de la resurrección de Jesús y llevar el relato de los hechos a sus respectivos hogares. Tarde en la noche del sábado, Juan Marcos convocó en secreto a los 11 apóstoles a la casa de su padre, donde, justo antes de la medianoche, se reunieron todos en el mismo alto aposento donde habían compartido la última cena con su maestro 2 noches antes. María, la madre de Jesús, con Ruth y Judá, regresó a Betania esa misma tarde del sábado, poco antes del ocaso, para reunirse con su familia. David Zebedeo permaneció en la casa de Nicodemo, donde había dispuesto que sus mensajeros se congregasen temprano el domingo por la mañana. Las mujeres de Galilea, que habían preparado especias para una ulterior preparación del cuerpo de Jesús, se alojaron en casa de José de Arimatea. No nos es posible explicar por completo qué ocurrió con Jesús de Nazaret durante ese día y medio en que se suponía que descansaba en la tumba nueva de José. Al parecer, murió la misma muerte natural en la cruz que habría sobrevenido a cualquier otro mortal en las mismas circunstancias. Le escuchamos decir: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». No comprendemos del todo el significado de tal expresión, en tanto que su ajustador del pensamiento había sido ya personalizado y mantenía una existencia independiente del ser mortal de Jesús. El ajustador personalizado del Maestro no pudo haber sido afectado en ningún sentido por su muerte física en la cruz. Lo que Jesús encomendó en manos del Padre debió de ser la contraparte espiritual de la obra inicial del ajustador al espiritualizar la mente mortal, a fin de posibilitar la transferencia del registro de la experiencia humana a los mundos de estancia. Debió de existir alguna realidad espiritual en la experiencia de Jesús que fuese análoga a la naturaleza espiritual, o alma, de los mortales que crecen en la fe en los mundos. Pero esto no pasa de ser nuestra opinión. En verdad, no sabemos qué fue lo que Jesús encomendó a su Padre. Sabemos que la forma física del Maestro descansó en la tumba de José hasta alrededor de las 3 de la mañana del domingo, pero estamos completamente inciertos respecto del estado de la personalidad de Jesús durante ese período de 36 horas. A veces hemos osado explicarnos estos sucesos del siguiente modo.
1. La conciencia creadora de Miguel debió hallarse libre y totalmente separada de la mente mortal vinculada a su encarnación física. 2. Sabemos que el antiguo ajustador del pensamiento de Jesús estuvo presente en la tierra durante este período, ejerciendo el mando personal sobre las huestes celestiales congregadas. 3. La identidad espiritual adquirida del hombre de Nazaret, forjada a lo largo de su vida en la carne, primero por la acción directa de su ajustador del pensamiento y después por su propio ajuste perfecto entre las necesidades físicas y los requerimientos espirituales de la existencia mortal ideal, logrado mediante su incesante elección de la voluntad del Padre, debió de ser puesta bajo la custodia del Padre del Paraíso. No sabemos si esa realidad espiritual volvió o no a integrarse en la personalidad resucitada, aunque creemos que sí. No obstante, hay quienes sostienen en el universo que esta identidad alma de Jesús reposa ahora en el seno del Padre, para ser liberada más adelante y asumir el liderazgo del cuerpo de la finalidad de Nevadón en su destino no revelado, relacionado con los universos no creados de los dominios exteriores, aún sin organizar del espacio. 4. Estimamos que la conciencia humana o mortal de Jesús durmió durante esas 36 horas. Creemos que el Jesús humano no tuvo conocimiento alguno de lo sucedido en el universo durante ese intervalo. Para su conciencia mortal no hubo transcurso de tiempo. La resurrección de la vida siguió al sueño de la muerte como si fuesen el mismo instante. Y esto es prácticamente todo lo que podemos registrar respecto del estado de Jesús durante el tiempo que permaneció en la tumba. Existen otros hechos relacionados que podemos mencionar, aunque difícilmente nos consideramos capaces de interpretarlos debidamente. En el vasto patio de las salas de resurrección del primer mundo morontial de Satania, puede observarse ahora una magnífica estructura material morontial conocida como el Memorial de Miguel, la cual lleva actualmente el sello de Gabriel. Este memorial fue creado poco después de que Miguel partiera de este mundo y lleva esta inscripción: en conmemoración del tránsito mortal de Jesús de Nazaret en Urantia. Existen registros que muestran que, durante este tiempo, el Consejo Supremo de Salvington, compuesto por 100 miembros, celebró una sesión ejecutiva en Urantia bajo la presidencia de Gabriel. También hay constancia de que los ancianos de los días de Ubersa se comunicaron con Miguel acerca del estado del universo de Nevadón durante ese período. Sabemos que al menos un mensaje fue intercambiado entre Miguel y Emmanuel en Salvington mientras el cuerpo del maestro yacía en la tumba. Hay buenos motivos para creer que alguna personalidad se sentó en la silla de Caligastia en el Consejo del Sistema de los Príncipes Planetarios en Jerusalén, el cual se reunió mientras el cuerpo de Jesús permanecía en la tumba. Los registros de Edentia indican que el padre de la constelación de Nor-Latiadec estuvo en Urantia y que recibió instrucciones de Miguel durante ese período del sepulcro. Y existe aún más evidencia que sugiere que no toda la personalidad de Jesús estaba dormida e inconsciente durante este aparente tiempo de muerte física. 4. El significado de la muerte en la cruz. Aunque Jesús no murió en la cruz para expiar la culpa racial del hombre mortal, ni para facilitar el acceso a un Dios ofendido e implacable. Aunque el Hijo del Hombre no se ofreció como sacrificio para apaciguar la ira divina, ni para abrir el camino de la salvación a los pecadores. Y aunque estas ideas de expiación y propiciación son erróneas, existen, no obstante, significados profundos asociados a su muerte que no deberían ser pasados por alto,
En efecto, Urantia ha llegado a ser conocida entre los planetas habitados vecinos como el mundo de la cruz. El maestro deseaba vivir plenamente la experiencia humana en la carne en Urantia. La muerte, normalmente, forma parte de la vida. Es el acto final en el drama mortal. En vuestros nobles esfuerzos por apartaros de los errores supersticiosos que conllevan interpretaciones falsas sobre el significado de la cruz, debéis cuidaros de no cometer el grave error de ignorar su verdadero sentido y profundo valor. El ser humano nunca fue propiedad de los grandes engañadores. El Maestro no murió para rescatar a la humanidad del poder de los príncipes caídos o gobernantes rebeldes. El Padre de los cielos jamás concibió una injusticia tan grosera como condenar a un alma mortal por los errores de sus antepasados. Tampoco fue su muerte en la cruz un sacrificio destinado a pagarle a Dios una supuesta deuda contraída por la humanidad. Antes de que Jesús viviera en la tierra, tal vez hubiese sido posible concebir semejante idea de Dios, pero no después de que el Maestro vivió y murió entre vosotros. Moisés enseñó la justicia y dignidad de un Dios creador, pero Jesús reveló el amor y la misericordia de un Padre celestial. La naturaleza animal, la tendencia al mal, puede heredarse, pero el pecado no se transmite de padres a hijos. El pecado es el acto consciente y deliberado de rebelión contra la voluntad del Padre y las leyes de los hijos, cometido por una criatura con voluntad. Jesús vivió y murió para todo un universo, no solo para los pueblos de este mundo. Aunque los mortales ya tenían acceso a la salvación antes de que el Maestro viviera y muriera en Urantia, su donación en este mundo iluminó de forma indeleble ese camino. Su muerte ayudó a esclarecer para siempre la certeza de la supervivencia más allá de la muerte en la carne. Aunque no sea apropiado hablar del Maestro como un sacrificador, redentor o rescatador, sí es completamente justo llamarle Salvador. Él hizo el camino de la salvación más claro y más seguro. Mostró con mayor certeza cómo alcanzar la vida eterna a todos los mortales de todos los mundos del universo de Nevadón. Una vez se comprenda a Dios como un verdadero Padre amoroso, el único concepto que Jesús enseñó, uno debe abandonar por completo toda idea primitiva que lo represente como un monarca ofendido, un soberano severo que encuentra placer en castigar a sus súbditos por sus faltas, a menos que alguien casi igual a él se ofrezca a sufrir y morir en su lugar. Toda esa idea de rescate y expiación es incompatible con la visión de Dios que enseñó y vivió Jesús de Nazaret. El amor infinito de Dios no es secundario a ningún otro atributo de su naturaleza divina. El concepto de salvación por expiación sacrificial está arraigado en el egoísmo. Jesús enseñó que el servicio amoroso a los semejantes representa el ideal supremo de la hermandad espiritual. La salvación debe tomarse como un hecho por quienes creen en la paternidad de Dios. El deseo principal del creyente no debería ser el ansia egoísta de salvarse a sí mismo, sino el impulso generoso de amar y, por tanto, servir a los demás, como lo hizo el Maestro. Tampoco los verdaderos creyentes se preocupan obsesivamente por el futuro castigo del pecado. Lo que le preocupa realmente al creyente sincero es la separación presente de Dios. Es cierto que los padres sabios pueden corregir a sus hijos, pero siempre lo hacen con amor y con fines correctivos, no por ira ni para vengarse. Aun si Dios fuese el monarca severo y legal de un universo donde la justicia imperase de manera absoluta, con certeza
no se complacería con el infantil artificio de sustituir a un sufriente inocente por un transgresor culpable. Lo más grande de la muerte de Jesús, en cuanto al enriquecimiento de la experiencia humana y la expansión del camino hacia la salvación, no fue el hecho de morir, sino el modo sublime y el espíritu sin igual con que afrontó esa muerte. Toda la idea del rescate mediante expiación coloca la salvación en un plano irreal. Tal concepto es puramente filosófico. La salvación del ser humano es real. Se basa en dos verdades que pueden ser comprendidas por medio de la fe y así incorporarse a la experiencia individual. El hecho de la paternidad de Dios y la verdad correlativa de la hermandad de los hombres. Es verdad, después de todo, que serás perdonado así como tú también perdonas a tus deudores. ¡5! Las lecciones de la cruz. La cruz de Jesús revela la medida plena de la suprema devoción del verdadero pastor, aún por los miembros más indignos de su rebaño. Para siempre establece que la relación entre Dios y el hombre descansa sobre una base familiar. Dios es el Padre, el hombre, su Hijo. El amor de un padre hacia su hijo, se convierte en la verdad central que rige las relaciones universales entre creador y criatura, no la justicia de un rey que busca satisfacción en el sufrimiento y castigo de su súbdito errado. La cruz muestra para siempre que la actitud de Jesús hacia los pecadores no fue de condenación ni de indulgencia, sino de salvación eterna y amorosa. En verdad, Jesús es un Salvador, porque su vida y su muerte conquistan los corazones de los hombres y los atraen hacia la bondad y la supervivencia justa. Ama tanto a los seres humanos que su amor despierta en ellos la respuesta del amor. El amor es realmente contagioso y eternamente creador. La muerte de Jesús en la cruz ejemplifica un amor lo suficientemente fuerte y divino como para perdonar el pecado y absorber toda maldad. Jesús reveló a este mundo una forma de rectitud aún más elevada que la justicia, el simple discernir técnico entre lo correcto y lo incorrecto. El amor divino no se limita a perdonar las faltas, las absorbe y en verdad las destruye. El perdón por amor supera en todo sentido al perdón por misericordia. La misericordia pone el mal a un lado. El amor lo destruye para siempre. Jesús trajo a Urantia un nuevo modo de vida. Enseñó que no se debía resistir el mal con más mal, sino buscar a través de Jesús una bondad que destruyera al mal desde su raíz. Su perdón no fue indulgencia, fue salvación de la condenación. La salvación no ignora las faltas, las redime. El amor verdadero no negocia ni tolera el odio, lo destruye. El amor de Jesús nunca se conforma simplemente con perdonar. Su amor implica rehabilitación, supervivencia eterna. Por tanto, es apropiado hablar de la salvación como redención si con ello se alude a esta rehabilitación eterna. Jesús, con el poder de su amor personal, fue capaz de romper las cadenas del pecado y el mal. Liberó a los hombres para que pudieran elegir una mejor forma de vivir. Mostró un camino de liberación del pasado que, por sí mismo, prometía victoria en el futuro. El perdón ofrecido trajo la salvación. La belleza del amor divino, cuando verdaderamente se recibe en el corazón humano, destruye para siempre el encanto del pecado y el poder del mal. Las penas de Jesús no comenzaron ni terminaron en la cruz. En realidad, Jesús de Nazaret soportó durante más de 25 años la cruz de una existencia humana intensa y real. El valor verdadero de la cruz reside en que fue la expresión final y suprema de su amor, la revelación consumada de su misericordia.
En millones de mundos habitados, decenas de billones de criaturas han estado a punto de renunciar a la lucha moral, pero al mirar una vez más a Jesús en la cruz, hallaron el valor para seguir adelante, inspirados por la visión de Dios que entregó su vida encarnada en devoción al servicio desinteresado del ser humano. La verdadera gloria de la cruz está toda contenida en el espíritu con que Jesús trató a quienes lo atormentaban. Él convirtió la cruz en símbolo eterno de la victoria del amor sobre el odio y del triunfo de la verdad sobre el mal cuando oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa devoción amorosa se volvió contagiosa en todo un vasto universo. Sus discípulos la absorbieron. El primer maestro de su evangelio, mientras era apedreado a muerte, repitió: Señor, no les atribuyas la culpa por este pecado. La cruz apela a lo mejor del ser humano porque muestra a alguien dispuesto a entregar su vida al servicio de sus semejantes. Nadie puede tener mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Y Jesús tuvo un amor aún mayor. Dio su vida por sus enemigos, un amor jamás antes visto en la tierra. En otros mundos, al igual que en Urantia, esta sublime escena de la muerte humana de Jesús en la cruz en el Gólgota ha conmovido los corazones de los mortales, al tiempo que despierta la mayor devoción en los ángeles. La cruz es el símbolo sagrado del servicio supremo, de la entrega de la vida al bienestar y salvación de los semejantes. La cruz no representa el sacrificio del Hijo inocente de Dios en lugar de los pecadores culpables para calmar la ira de un Dios ofendido, pero la cruz sí permanece como un emblema eterno, en la tierra y en todo un vasto universo, del bien entregándose al mal y salvándolo mediante esa devoción de amor. La cruz es la señal suprema del servicio desinteresado, de la más plena entrega de una vida justa en servicio de ministerio sincero, incluso en la muerte en la cruz. Y la sola contemplación de este gran símbolo de la vida de entrega del Maestro nos inspira a todos a querer ir y hacer lo mismo. Cuando hombres y mujeres pensantes contemplan a Jesús ofreciéndose en la cruz, ya no se permiten quejarse incluso de las dificultades más severas de la vida, y mucho menos de sus molestias triviales y quejas ficticias. Su vida fue tan gloriosa y su muerte tan triunfante, que todos nos sentimos atraídos a compartir ambas. Existe un poder de atracción verdadero en toda la donación de Miguel, desde los días de su juventud hasta el espectáculo sobrecogedor de su muerte en la cruz. Aseguraos, pues, de que al contemplar la cruz como revelación de Dios, no la miréis con los ojos del hombre primitivo ni con la perspectiva del bárbaro tardío, quienes consideraban a Dios un soberano implacable, regido por una justicia severa y una aplicación rígida de la ley. Más bien, aseguraos de ver en la cruz la manifestación final del amor y la devoción de Jesús por su misión de otorgamiento para las razas mortales de su vasto universo. En la muerte del Hijo del Hombre, contemplad el clímax del despliegue del amor divino del Padre hacia sus hijos en las esferas mortales. La cruz muestra así la devoción del afecto voluntario y el otorgamiento de salvación para todos los que deseen recibir tales dones. No hubo nada en la cruz que el Padre haya exigido, solo aquello que el Hijo eligió dar y se negó a evitar. Y si el hombre no puede comprender a Jesús ni el significado de su donación en la tierra, al menos puede comprender la comunión de su sufrimiento humano. Ningún ser humano podrá volver a temer que su Creador no entienda la naturaleza ni la magnitud de sus aflicciones temporales. Sabemos que la muerte en la cruz no fue para reconciliar al hombre con Dios,
sino para estimular la realización en el hombre del amor eterno del Padre y de la misericordia infinita del Hijo, y para proclamar estas verdades universales a todo un universo.